Ahí estamos. Bien, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la clase del día 1 ya de abril. Algunos avisos parroquiales. Recuerden que el miércoles 30 va a ser el parcial. Van a ir las primeras 3 unidades. El horario del parcial es a las 14, de 14 a 16 y se va a evaluar en el aula virtual, en el aula magna. Entonces sería miércoles 30 de abril. ¿Estamos? Bueno, vamos a iniciar en estas clases que pasó, que hemos iniciado ya, hemos avanzado hasta la unidad número 1. Hoy iniciamos con la unidad número 2, para quienes recién se están sumando. Hay alguna actividad que está en el aula virtual que quizás les pueda servir para practicar, tener a quienes están sumando ahora, o quienes no han hecho, quienes no realizaron el trabajo práctico, tenerlo como base teórica o de desarrollo, y quizás podemos la otra semana volver sobre algún tema que haya quedado pendiente o que no se haya entendido, comprendido sobre lo que se está desarrollando. ¿Estamos? Bien, cuando habíamos arrancado a hablar de las diferentes teorías, de qué se entendía por derecho, por normas jurídicas, y ¿qué podemos decir, qué podemos pensar cuando hablamos, o qué podemos referirnos cuando mencionamos qué es una norma jurídica? Si nos vamos a los primeros conceptos que ya hemos planteado, podemos decir que no, que es este conjunto de normas que regula las conductas de las personas en un tiempo y en un espacio. Pero este conjunto de normas, no tan solo hablamos de normas y después vamos a hablar de normas jurídicas. Cuando hablamos de este conjunto de normas, también en otras áreas de las ciencias también se tiene, ¿no? Y ahí quizás podemos hablar desde el lenguaje. ¿Qué se entiende por norma? Y quizás en un sentido general, ¿no? Desde el lenguaje es una orden, una prescripción, ¿no? Emito, ¿no? Una palabra que ordena, que guía, que conduce. Entonces, en diferentes ciencias o materias, no tenemos tipos de normas que nos conducen, nos regulan. Habíamos hablado en una de las primeras clases, creo que fue en la presentación, en relación a un trabajo final que es como propuesta de promoción de la materia, que había que hacer un ensayo. Y quizás este ensayo tiene ciertas reglas, ¿no?, para llevar adelante. Y entre las reglas está lo formal, ¿no? ¿Cómo se presenta ese ensayo? ¿Qué características debe tener? Bueno, y hemos mencionado, la profe Karina había mencionado, que debería de adecuarse o estar ordenado con las normas APA, ¿no? Y esto es lo que el lenguaje nos lleva, y en diferentes, materias o ciencias, nos regula, nos prescribe a realizarlo de cierta manera. Llevándolo a lo jurídico, las normas jurídicas son aquellas que prohíben, son aquellas que ordenan, son aquellas que permiten, ¿no?, realizar ciertas conductas o no realizar ciertas conductas. Estas prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, prohíbe a un legislador ser un legislador y a la vez ser un ministro o integrar el poder ejecutivo. Te puede la ley decir, bueno, tus requisitos para ser diputado o senador son estos, pero no podés integrar también el poder ejecutivo. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza el vocero presidencial Adorni se va a presentar como candidato para diputado, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires o capital federal. Bueno, una vez que esté cumpliendo ese rol, no va a poder estar
en el Poder Ejecutivo como vocero. Esto prohíbe el ordenamiento. Por ejemplo, otro, es obligatorio que el funcionario público presente sus declaraciones juradas. Bueno, los funcionarios públicos deben presentar sus declaraciones juradas, es decir, saber con qué bienes ingresan, ¿no?, a cumplir las funciones públicas. ¿Por qué? Porque si pasa algo que va más allá y, si se quiere, hay un desmanejo económico o se ve beneficiado en algún sentido y hay una sospecha sobre eso, bueno, ese incremento patrimonial producto de ese servicio que está prestando y quizás alguna adenda que haya recibido, entre comillas, y ponga en juego, digamos, en algún sentido, o se ponga en juego algún delito, bueno, aquí es donde se regula en algún sentido que los funcionarios presenten declaraciones juradas y al finalizar su mandato eso queda sujeto, digamos, a un estudio y si hay dudas sobre ese incremento patrimonial, bueno, puede que llegue a haber una denuncia y una investigación sobre eso. Otro ejemplo que también nos trae, que dice que está permitido formar parte de una asociación civil legítima. Y esto quizás lo podemos relacionar con lo último que habíamos visto, era de personas físicas y personas jurídicas. Cuando hablamos de una asociación civil legítima, estamos hablando de personas jurídicas. Recuerden que la persona jurídica adquiere, ¿no?, su capacidad a partir de este primer acto que tienen, que es el acta constitutiva de formación, y que luego necesita, sí, que el Estado reconozca a esta asociación por medio de un trámite en personería jurídica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vuelvo. Si hablamos de normas, ¿no?, vamos a hablar de este tipo, desde el lenguaje, de una orden, de una prescripción, ¿no?, cómo prescribe, cómo ordena, ¿no?, de llevar adelante una conducta. Y si hablamos de normas jurídicas, vamos a tener este conjunto de normas que regula las conductas de las personas, que es impuesta por el Estado, ¿no? Es impuesta por el Estado, ¿no? Y que ante un incumplimiento puede haber una sanción. Aquí también entra en juego otro elemento más, que es la validez de la norma jurídica. ¿Qué vamos a tener en cuenta al momento de pensar la validez de una norma jurídica? Primero, la norma explicita, ordena lo que está prohibido, lo que está permitido, te faculta o te obliga. Y nos preguntamos, ¿cuándo esa norma es obligatoria para los sujetos? ¿Cuándo ustedes creen que una norma es obligatoria para los sujetos, para las personas, tanto físicas como jurídicas? ¿Alguien me puede contestar? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuándo una norma es obligatoria para los sujetos? Las que están sujetas a la ley. ¿Cuándo una norma es obligatoria para los sujetos, para las personas? Cuando es Profe, deriva de su obediencia. Cuando está vigente. Bueno, a partir de que entre en Cuando vigencia. está aprobado. Empieza. en todo Cuando momento. está escrita. Bueno, cada uno, gracias, cada uno de los aportes que hicieron son válidos. ¿Cuándo una norma es obligatoria para las personas? Primero, cuando está vigente, viene el aporte. Cuando ha pasado por el tamiz, si se quiere, o por el órgano de creación, ¿no? Emana de un poder legislativo, un poder ejecutivo, ¿no?, que crea la norma, ¿no?, y entra en vigencia. A partir de ahí, la norma es obligatoria. ¿Cuándo
Otra pregunta, ¿cuándo existe como norma jurídica dentro del sistema jurídico? ¿Cuándo es creada por el órgano que está habilitado para crear la norma jurídica? Preguntar por qué, por su existencia, es preguntar por su validez como norma jurídica. Cuando preguntamos por la existencia y por la validez de una norma jurídica nosotros podemos tener normas que son válidas, que son obligatorias y que la gente puede no cumplirla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pierde su validez? ¿Pierde su vigencia? ¿Qué creen ustedes? Una norma... Sí, Claudia. La norma sigue en vigencia, pero puede caer en desuso, porque si la norma está para el cumplimiento de la sociedad, de las personas, y si las personas no la tienen en cuenta y no la cumplen, pierde el uso, o sea, no tiene eficacia. Pero sigue estando vigente de acuerdo a la normativa, o sea, porque hay un proceso en el que, de acuerdo al... cuando uno, bueno, se producen las leyes, se dictan, tienen la etapa de reglamentación, luego entran en vigencia, puede seguir vigente, pero si no es aceptado o cumplida, no tiene eficacia. No, en realidad, la norma para perder valor, para perder, digamos, validez y eficacia, debe ser derogada por otra norma. Puede caer en desuso, es la falta de uso, ¿no? Claramente. Pero no significa que no esté vigente y que no tenga valor. ¿Qué pasó? Alguien me está ocupando. Alguien está usando también para compartir. Bueno. Les decía, por más que una norma no se esté usando, no significa que pierda su validez, simplemente dejó de usarse. Nosotros por ejemplo, en turismo, ¿no? Tenemos una ley nacional que habla sobre los hoteles. Y una ley nacional de la época del proceso, de la cual tiene una cierta reglamentación y tiene ciertos requisitos que deberían de cumplir quienes tienen hoteles, ¿no? Pero que no se aplica. Y no significa que esa ley, no esa norma, para turismo, no significa que no tenga vigencia. Hubo leyes posteriores, en el caso de Jujuy, que tiene su propia ley que habla sobre hotelería o alojamientos, ¿no? Y que regula, y que va más allá de esa ley nacional. Por supuesto, ahí tiene que ver también en esto, cuando uno analiza la norma jurídica y habla sobre vigencia y despacio, es dónde regula, ¿no? La ley. En el caso, que le estoy trayendo de ejemplo, una ley nacional que regula en todo el estado argentino. En el caso de la provincia, únicamente va a regular la provincia de Jujuy, ¿no? Y sus municipios. Pero digo, la ley esta nacional de hoteles sigue estando vigente, ¿no? Nada más que no se utiliza. Tiene requisitos con los cuales la hotelería debería de cumplir, pero a nivel nacional es una ley que está vigente, pero no se está utilizando. Entonces, pero a lo que voy no quita esa no utilización, no quita a que no esté vigente, ¿no? Y que no sea válida. Se pueden eliminar leyes. ¿Cómo crees, Celeste, que una ley puede eliminar a otra ley? ¿Tiene que ser derogada, profe? Derogada.
una ley puede ser derogada por otra ley, derogada, y ahí es donde esa ley anterior deja de ser válida, deja de estar vigente. Yo les decía el otro día, cuando habíamos comenzado a hablar de las normas, ¿no? Les decía que una norma es codificada, ¿no? Está dentro de un código, y le mostraba el Código Civil nuevo porque entró en vigencia en el año 2015, y le mostraba el código anterior, el de Vélez Sarsfield, que es de la época de que el Estado está conformado, 1800, ¿no? Y ese código de Vélez Sarsfield hoy no es letra vigente, no es ley. Nosotros, tenemos el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, y es ese código que regula las conductas, ¿no? Civiles de las personas. La ley 26.206 eliminó y derogó la ley 14.20 dentro del campo de la educación. Sí, exacto, Mario. Digo, la primera ley de educación que se generó en el Estado fue la 1420. Después hubo otras leyes posteriores, ¿no? Que también fueron sumando al sistema educativo. Previo a la 26.206 tenemos la Ley Federal de Educación, y posteriormente la Ley 26.206. Yo les decía, creo que el primer día de clases, cuando nos encontramos, que cuando nos hicimos cargo de la materia con la profe Karina, en una de las unidades habíamos puesto alrededor de, no sé, como 70 leyes que tienen que ver con el sistema de salud, y ahí uno toma contacto con esa cantidad de legislación y de leyes, y tienen que ver también con un momento histórico, al momento político, ideológico político, en cuales fueron generadas esas leyes. Digo, esto es importante también saberlo, porque cuando un cierto sistema político, ideológico político, que gobierna un Estado, la legislación puede ir en aumento o en detrimento de los derechos que tiene la sociedad en sí. En el caso, digo, y esto se ve reflejado en todos los niveles. Mario trae a colación la última Ley Nacional de Educación, y si nosotros nos ponemos a analizar específicamente la legislación en educación, vamos a ver eso. Si nosotros nos ponemos a analizar y podemos compartirle, creo que lo vemos en la unidad 4, vemos la evolución del sistema de salud, ¿no? En la legislación, y ahí también vamos a ver en qué momento histórico hubo mayor reconocimiento de derechos y protección a partir de la ley a los ciudadanos, y en otros momentos que esas legislaciones no hubo se intentó derogarlas, digamos, ¿no? En el último tiempo sucede esto, ¿no? Sucedió esto. Pero bueno, me estoy yendo un poquito de tema. Quiero volver a la validez de la norma jurídica, y tiene que ver con esto. Primero, tener en cuenta cuándo una norma es obligatoria, ¿no? Los sujetos. Cuando existe una norma, ¿no? Dentro del sistema jurídico, y cuándo es válida y vigente una norma, y cuándo puede llegar a ser válida y vigente, no estar siendo aplicada, pero no pierde esa calidad de validez o de vigencia. Las normas que no se obedecen carecen de validez, nos preguntamos. Y acá, por ejemplo, traemos a colación las infracciones fiscales. No declarar, por ejemplo, sus ingresos. Pueden evadir los impuestos en ciertas medidas sin detectarlas. Pero esto no significa
que la norma que se esté evadiendo pierda vigencia. Por ejemplo, nosotros, digamos, cuando estamos estudiando, seguramente yo he estudiado de apuntes y he estudiado de libros fotocopiados. ¿Y qué pasa ahí? Hay una ley que resguarda, ¿no?, el derecho intelectual de los autores de un libro. ¿Qué pasa con esos derechos del autor, de quien pensó, escribió y llevó adelante ese libro? De repente se encuentra con 300.000 fotocopias. Ese derecho autor, el derecho autor le da al que crea, al que escribe, ¿no?, una compensación económica por la venta de cada libro, ¿no? ¿Qué pasa si ese libro se multiplica, pero se multiplica en la fotocopiadora? Esa ley que resguarda el derecho intelectual, ¿perdió vigencia porque se haya fotocopiado? No, No, esa ley sigue vigente. Lo que hay es una falta, ¿no?, digamos, general, ¿no?, a ese incumplimiento o no cumplimiento, ¿no?, del derecho de autor. Por ejemplo, también acá traemos otro, ¿no?, las violaciones a tránsito. Por ahí te llega la multa, por ejemplo, del estacionamiento tarifado. Te hacen la multa, vos no la pagás. Vos dijiste, no la voy a pagar. La ley sigue estando vigente y se va a seguir aplicando y los montos van a seguir aumentando. Pero no pierde vigencia esa norma que regula, que ordena, por ejemplo, ¿no?, la tarifa de estacionamiento. Eso sigue estando. Puede que toda la sociedad diga, bueno, ninguno más va a pagar la tarifa. Bueno, quizás ese hecho social que puede generarse, ¿no?, quizás lleve al poder legislativo, el municipio, a pensar si corresponde o no derogar esa tarifa. Pero en principio, si eso no sucede, esa tarifa va a seguir estando y uno puede no cumplirla, pero no va a dejar de estar vigente por el hecho de no cumplirla. Leo el chat, dice, profe, eso va a depender de quienes reclamen esa falta o quienes regulen el cumplimiento de la misma. La ley está, ¿no? Digo, nosotros tenemos cierta legislación que permite, si se quiere, estos digamos, no cumplimientos, ¿no? El ejemplo que les digo, bueno, me hacen una multa o no pago el estacionamiento. El hecho de yo no pagar el estacionamiento y 20 personas de no pagar el estacionamiento no significa que esa ley deje de estar vigente, ¿no?, y o pierda valor. La ley va a estar hasta que venga otra que sustituya o suplante esa ley. Dice Mariano, les voy a pedir que abran el micrófono y pregunten, porque estar leyendo medio que me va cortando un poco el hilo de lo que voy pensando para el planteo de la unidad. Dentro del campo de los objetivos, siguen siendo válidos. En el derecho subjetivo es más complejo, creo, porque las violaciones que realizan personas comunes son sancionados, pero hay personas dentro del campo político que cometen los mismos errores y ahí creo que pierden validez. No entiendo la reflexión, Mario.
¿Podés abrir tu micrófono y reformularlo? Bien. Bueno, no estoy entendiendo lo que me estás planteando en el mensaje. La validez no es vigencia. La validez se refiere a la existencia de una norma jurídica, la pertenencia a un sistema jurídico. La vigencia hace al grado de cumplimiento de la norma. Digo, esto vienen de la mano, si bien la validez refiere a la existencia de la norma, una norma ¿cuándo es válida? ¿No? Una norma ¿cuándo es válida? La norma es válida cuando es emitida por el órgano que tiene el poder para hacerlo y cumplió los pasos administrativos y procesales para que tenga validez. Y la vigencia hace el cumplimiento. Vienen de la mano. Primero, porque tiene que ser emitida por un órgano, ¿no? Y la vigencia tiene que ver con que es de cumplimiento y que ante el incumplimiento puede haber una sanción. ¿Estamos? También tenemos o podemos clasificar a las normas jurídicas como normas primarias y normas secundarias. Nosotros hasta acá por ahí hemos desarrollado o hemos planteado las normas primarias y hemos pensado y creo que hemos relatado las normas, por ejemplo, que están en la Constitución, ¿no? O pensemos en el ordenamiento, en el Código Penal, en el Código Civil, en la Ley de Contrato de Trabajo. Esas son normas primarias. Son normas jurídicas que permiten publicar ideas, por ejemplo, hablamos de la Constitución, ¿no? Ideas por la prensa, sin que haya una prohibición a ello. Y en el caso de que esta publicación, por ejemplo, altere el orden, bueno, el Estado puede prohibir ahí esa publicación, esos límites a la libertad de expresión. Si el Estado interfiere, un juez podría ordenar que en el caso de que esta libertad de expresión ponga en duda o altere un Estado de Derecho, bueno, el Estado puede intervenir acá, ¿no? Y limitar la libertad de expresión. Aquí estamos hablando de normas primarias. Hablamos de la Constitución Nacional, declaraciones, derechos y garantías. Hablamos del Código Civil, este conjunto de normas que regula la conducta de las personas en el ámbito civil. La ley laboral en el ámbito del derecho privado, ¿no? Que regula las conductas entre el empleador y la empresa y el trabajador, o el Código Penal que regula las conductas, ¿no? Y determina los tipos delictivos, ¿no? Ahí estamos hablando de normas primarias. Estas normas primarias, ¿no? Necesitan de normas secundarias. Estas normas secundarias les va a permitir a los operadores del derecho, a los sujetos, ¿no? Poner en movimiento, si se quiere, el sistema. Estas normas secundarias le va a decir, por ejemplo, al juez cómo tiene que ser un procedimiento. Le va a decir al abogado que antes de iniciar un proceso judicial tiene que acompañar las pruebas. Le va a decir a un perito, ¿no? Cómo tiene que presentar la pericia. Y también le va a decir, por ejemplo, a un tipo de norma cómo debe aplicarse.
Entonces, tenemos normas primarias, que hablamos en un sentido general, la Constitución Nacional, declaraciones, derechos, garantías, ¿no? Y normas secundarias, que son las que van a poner en movimiento aquellas normas primarias, van a colaborar con las normas primarias. No pueden estar solamente las normas primarias, no pueden estar solas sin estas normas secundarias que acompañen este proceso a la normativa en general. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Cómo reconozco cuáles son las normas jurídicas que establecen conductas? ¿Cuáles son las conductas obligatorias, las permitidas, las prohibidas por el derecho? Si yo me quiero casar, ¿no? Fuera de ir al registro civil y presentar la documentación que me piden, el Código Civil ordena esto. Si yo soy menor de edad, ¿no? Y me voy a casar con una persona que es mayor de edad, el Código Civil me dice si puedo o no puedo. En qué casos voy a poder y en qué casos no voy a poder. Ahí tenemos normas, ¿no? De conducta que regulan las conductas, que permiten o prohíben. Si, por ejemplo, el Código Civil, yo soy papá, me separo de mi pareja y tengo el deber, la obligación de pasar alimentos. Ahí tenemos una norma que ordena, ¿no? Que regula esa conducta, ¿no? Que debe cumplir el padre, es una obligación, una responsabilidad parental, que debe llevar adelante el padre en relación a su hijo. Es una norma que obliga. Si yo, bueno, me voy a ejemplos prácticos que podemos ver que se nos da en lo diario, en lo cotidiano, ¿no? Si yo quiero ir a sacar el carnet de conducir, bueno, hay normas que me dicen qué documentación tengo que presentar, acompañar para, que tengo que hacer el curso previo. Bueno, vuelvo, normas de conducta que ordenan, ¿no? Si yo me paso un semáforo en rojo, hay una norma de tránsito que prohíbe pasar el semáforo en rojo. Vuelvo, vamos a partir de normas primarias y hablo en general. Vamos a hablar de la Constitución, los códigos civil, penal, la ley laboral y normas secundarias que son las que ayudan al proceso. ¿Cómo identificamos cuáles son las normas primarias? Yo ya les decía, están dentro de la Constitución, pueden ser también los decretos de Poder Ejecutivo, los códigos civil, código penal, la ley de control del trabajo, leyes que determinan cómo debe aplicarse el código, ¿no? Son de derecho procesal. Aquí esto hablamos ya, ¿no? De estas normas secundarias. ¿Estamos hasta ahí? Quiero mostrarles. Vuelvo. Este es el Código Civil, ¿no? Cuando hablamos de normas que están codificadas, están puestas dentro de un código. Si yo, por ejemplo, a ver,
hablamos de adopción, por ejemplo. Y el Código Civil me dice en el artículo 596, derecho a conocer los orígenes. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, el expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en el registro judicial o administrativo. Acá tenemos una norma, ¿no?, de tipo primaria que me dice que la persona que yo vaya a adoptar puede conocer o debe conocer su origen, que tiene que ver con su derecho a la identidad. Y dice que lo que se generó en el expediente, en el proceso de adopción o en el proceso administrativo, también lo puede conocer. Aquí tenemos, no sé si se llega a ver, un código procesal civil. Y en materia de familia, que es lo que recién le estaba refiriendo, por ejemplo, la adopción está en el ámbito de la familia, tiene un apartado que es procesal de familia. Este apartado, en el caso de la provincia de Jujuy, ¿no?, que tiene un código procesal general, tiene un código en particular para familia, tiene un código, un procedimiento administrativo, también en particular. Esto, estamos hablando de normas secundarias. Aquí me va a decir, para yo iniciar un proceso de adopción, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que presentar? ¿Cómo es el tipo de juicio para llevar adelante la adopción de una persona? Ahí estamos hablando de normas de tipo secundarias. ¿Estamos? Normas secundarias o reglas de adjudicación. Dice, los procesos judiciales están guiados por una serie de reglas que determinan quién aplica la norma primaria y cómo debe aplicarse. Este es el segundo tipo de normas secundarias, llamadas secundarias o reglas de adjudicación. Las normas de adjudicación que dicen, por ejemplo, que un juez es el que debe ordenar el desalojo. Un juez es el que ordena en un debido proceso, ¿no?, quizás la detención de una persona. El juez es el que ordena que se publiquen edictos, por ejemplo, para un sucesorio. O si yo me quiero sacar, tengo el apellido de mi papá y tengo el apellido de mi mamá y de repente ya no quiero llevar el apellido de mi papá y quiero quitármelo, el juez ordena en una parte del procedimiento, ¿no?, a que se publiquen edictos, se publique en un diario y en el boletín oficial que yo me quiero quitar el apellido de mi papá. Eso lo ordena el juez. Eso es norma de adjudicación. Eso es norma secundaria. ¿Estamos hasta ahí? Hablamos también de normas generales, ¿no?, y normas particulares. Cuando el legislador empieza a formular, a pensar una norma, va a ser en este sentido general, ¿no? Yo recién les decía el artículo 18, el debido proceso, y dice, las normas jurídicas generales prescriben conductas para todos los miembros de una clase en relación con una generalidad de actos.
ningún habitante de la nación se le puede penar sin juicio previo fundado en ley anterior al proceso. El artículo 18 de la Constitución dice que si yo cometo un delito, me van a llevar demorado o detenido de manera preventiva. Pero para que eso suceda, tiene que haber una orden judicial que diga deténgalo y se inicia la investigación. Por el tipo de delito, por el tipo delictivo que he cometido, tengo un juez natural. Es el primer juez que va a entender en la causa. En el debido proceso es que se respete este juez natural, ¿no? Para que emita un decreto, ¿no? Para elevar la causa a juicio. Y de ahí pasa a otra etapa del proceso. Pero a lo que voy es, este artículo 18, estamos hablando de una norma primaria, se aplica a la generalidad de las personas. Puede haber un tipo, en el caso que vamos a ver, el artículo, por ejemplo, el 238 del Código Penal, prescribe que una pena para el militar que desobedezca una orden legal de su superior frente a un enemigo. Estamos hablando de una situación compleja, ¿no? Es una norma particular porque no abarca a la totalidad de los habitantes. Va solo dirigida, en este caso, ¿no?, al militar que desobedece una orden del superior. ¿Estamos hasta ahí? Vuelvo, pero esta orden, que es particular, solo va a comprender al militar. No va a comprender si yo soy un civil, que venga un militar que no conozco el rango, pues no conozco el rango, puedo desconocerlo, y me dé una orden, y yo no acate eso. A mí no me van a aplicar este artículo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tenemos normas generales que se aplica como la Constitución, ¿no?, a todos los habitantes. Si yo me quiero casar, si yo me quiero divorciar, si yo quiero iniciar un proceso sucesorio, son normas generales. Se aplica a todo el conjunto. Y normas en particular que va dirigida solamente para ese sector, para esa persona en particular. También podemos clasificar a las normas como escritas y no escritas. Las escritas son las que están codificadas, está ordenado, está sistematizado, ¿no? Son reglas, son leyes. Estas normas están explícitas y están claramente definidas. Permite su aplicación y su cumplimiento. En base al ordenamiento jurídico, cómo se creó, ¿no?, esta ley, cómo se creó el Código Civil, qué órgano lo creó, por qué pasos pasó, procedimiento, ¿no? Y ahí tenemos la Constitución, las leyes, los decretos. Tenemos los reglamentos, los tratados internacionales. Y también tenemos las normas no escritas, también conocidas como normas consuetudinarias o principios generales. Son aquellas que no están codificadas en documentos formales, pero que se derivan de la práctica, de las costumbres, de los precedentes establecidos
a lo largo del tiempo. Estas normas son implícitas y se basan en la interpretación de la jurisprudencia, los valores sociales y la equidad. Yo le decía el otro día en clase, habíamos hablado sobre las costumbres y había traído a colación lo que sucedió en Caspalá y que la jueza del Juzgado Federal número 2 decide tomar la costumbre del lugar y citar en su fallo, ¿no?, que es la jurisprudencia, para resolver el caso. Es una norma no escrita. Aquella costumbre de aquella comunidad, de aquel espacio, donde se vinculaban no tan solo los habitantes de Caspalá, sino de otros lugares cercanos. Y aquí la jueza terminó fallando para que la provincia devuelva ese espacio que había sido ocupado o que intentó ocuparse para construir una escuela. Aquí la jueza se basó en antecedentes, en costumbres, que no estaban plasmadas en una norma jurídica, no estaban escritas, era algo que se venía repitiendo ya hace un montón de tiempo. Aquí la jueza falla en base a la costumbre y sienta jurisprudencia que tiene como antecedente lo que vive la comunidad, lo que transita la comunidad y que no está escrito en ningún lado, como norma. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Todo esto es la unidad número 2, que es la norma jurídica desde la lingüística, cómo entenderla, al término norma. Hablamos de validez, de vigencia, de normas primarias, normas secundarias. Hemos hablado de... se me fue. Hemos hablado de primarias, secundarias, escritas, no escritas. Particulares y generales. Particulares y generales. Gracias, Andrea. Particulares y generales, o generales y particulares. Vuelvo, nosotros estamos haciendo una introducción al derecho, ¿no? Con lo que hemos desarrollado en la primera unidad, en esta segunda unidad que es súper cortita, y la semana que viene ya arrancaríamos con la unidad número 3. Recuerden, mañana miércoles 2 de abril, Día de Malvinas, conmemoración de Malvinas, no hay clases. El jueves vamos a dar una tarea para realizar en el aula virtual. No va a haber clases, va a haber una tarea en el aula virtual. Y nos encontraríamos el martes próximo, que ya estaríamos en 8 de abril. ¿Estamos? Sí, profe. Voy a dejar de grabar. Muchas Bueno, gracias. profe. Sí, profe.